Ya, vamos a comenzar esta nueva tutoría de electromagnetismo. Hoy día vamos a estudiar la interacción magnética. Para que haya una interacción magnética necesitamos carga en movimiento. Carga en movimiento significa corriente, ¿ya? Las corrientes crean campos magnéticos y detectan campos magnéticos, ¿ya? Una carga estática no puede ser afectada por el campo magnético. La carga tiene que estar moviéndose, tiene que ser una corriente, ¿ya? Siempre cuando hablamos de campo, estamos hablando de una alteración del espacio relacionado con la variable correspondiente, en este caso, magnetismo, ¿ya? ¿Qué significa alteración del espacio? Significa que si en cierto punto P colocan un detector del campo gravitatorio, campo eléctrico, campo magnético, lo que sea, ¿ya? Ese detector del campo va a, va a ser sensible de ese campo porque va a recibir una fuerza. Es decir, sabemos que existe un campo magnético porque el detector de campo magnético va a experimentar una fuerza. O sea, va a acelerar. Fuerza en masa por aceleración, ¿ya? ¿Qué cosa es el detector del campo? Una corriente. Puede ser un aparatito pequeñito donde hay un circuito, ¿ya? Si en ese circuito está circulando corriente, automáticamente ese aparatito va a poder detectar campo magnético. Pero si la carga está quieta, no lo va a poder detectar, ¿ya? Entonces tenemos que empezar hoy día viendo cómo se crea el campo magnético, o sea, viendo cómo las corrientes crean el campo magnético, y a continuación viendo cómo se detecta, o sea, cómo las corrientes detectan el campo magnético, ¿ya? Ya sabemos que lo detectan como una fuerza. Entonces primero vamos a ver la fórmula del campo magnético. Para un cable muy largo, dibujamos el cable, eje Z, ¿ya? La corriente en este ejemplo va para arriba, ¿ya? Ese cable va a crear campo magnético, porque las corrientes crean campo magnético, ¿ya? Campo magnético en R, ¿ya? Va a ser ¿ya? Si R es el vector posición, el campo magnético en esa posición va a ser igual a la permeabilidad magnética por la corriente dividido por 2pi por la distancia al cable, ¿ya? Ojo que eso obligatoriamente no es esto, ¿ya? Obligatoriamente no es el módulo del vector posición, ¿ya? Porque la distancia al cable puede ser más corta que el vector posición, ¿ya? Entonces imaginen que vamos a medir el campo en 3 puntos. Lo podemos medir acá. Punto 1, punto 2 y punto 3. ¿Ya? Johan pregunta, ¿se considera la distancia a la superficie del cable o al centro? Es al centro, ¿ya? Al centro del cable. Ya. La distancia D es esta, ¿ya? El punto podría estar acá, ¿ya? Ese sería el vector posición, ¿ya? Pero la distancia es esta, ¿ya? Es más cortita. Entonces, el campo en 1 va a ser
la permeabilidad magnética por la corriente del cable, dividido por 2pi por esta distancia. En el caso 2, dividido por 2pi por esta distancia. En el caso 3, dividido por 2pi por esa distancia. La distancia más corta. ¿Ya? Entonces, es importante ver en esta fórmula que depende de la corriente. ¿Ya? Las corrientes crean campo magnético. Si no hubiera corriente, si tuviéramos carga quieta, carga estática, esto valdría 0. Así que esto valdría 0. ¿Ya? No hay que olvidar que en el sistema internacional se mide en Tesla. ¿Ya? Va a quedar medido en Tesla. ¿Ya? Entonces, el campo magnético va a tener un módulo y un versor. Un módulo y un versor y se mide en Tesla. El módulo es fácil. ¿Ya? Este es el módulo. Aquí falta el versor. ¿Ya? Todo eso es el módulo. ¿Ya? Faltaría la parte vectorial. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene la parte vectorial? Con la regla del tirabuzón. Es decir, antes de explicar eso, recordemos el movimiento circunferencial uniforme. ¿Ya? Nos dicen que algo está girando en sentido antihorario. ¿Ya? Este es el eje de giro. ¿Ya? Entonces, la velocidad, hagan memoria, la velocidad es tangencial. Así es la velocidad. ¿Ya? Esa es la velocidad. Hay una regla que se llama regla de tirabuzón para encontrar el vector velocidad, que es, coloque el pulgar según el eje, ¿ya? Y los dedos van indicando el vector velocidad, ¿ya? Esa es la regla de tirabuzón. Coloque los dedos según el eje y los dedos indican el vector velocidad que va a ser tangente, ¿ya? Con el campo magnético es lo mismo. Coloque su dedo en el sentido de la corriente, el dedo pulgar, y el resto de los dedos indica el vector, ¿ya? Entonces, si colocamos el pulgar así, la corriente sube, ¿ya? Esto es como si fuera el vector velocidad, ¿ya? Este sería el campo magnético en la posición 1, este es el campo magnético en la posición 2, ¿ya? Y ese es el campo magnético en la posición 3, ¿ya? Es como si fuera el vector velocidad, ¿ya? O sea, si lo ven desde arriba, verían esto, ¿ya? El campo magnético es como si fuera el vector velocidad tangente a la trayectoria, ¿ya? Entonces, corriente y campo magnético, ¿ya? Campo magnético es tangencial, ¿ya? Está rotando, ¿ya? Con eso ya tenemos la parte vectorial, ¿ya? Entonces, esto es 1, apunta en X, ¿ya? El campo 1 va a ser igual al módulo apuntando en X. El campo 2 está apuntando en Y, ¿ya? Es igual al módulo apuntando en Y. Y el campo 3 va hacia atrás, ¿ya? Va hacia atrás. Eso sería X negativo, ¿ya? El campo 3 tiene el módulo apuntando en X negativo, ¿ya? Profesor, ¿Sí? ¿podría repetir el ejemplo de
Ya el campo entra o sale con la regla de la mano derecha, pero no Sí. entendí eso, pero no lo entendí cómo lo aplicó a los Ya, ejemplos, al campo 1, 2 y 3. ya. Entonces, este es el pulgar, y ahora imagínate que fuera vector velocidad. Entonces sería que el objeto estaría girando así. ¿Ya? Así. La flecha verde, que era, perdón, la corriente. La corriente. Sí. Gracias, que se ve un poquito borroso. Entonces, aquí Entonces, saldría del pizarrón, eso es X, justo adelante da la vuelta, Y, y justo adentro del pizarrón va así. ¿Ya? Es como si fuera un vector velocidad. pero el pulgar va Corriente, hacia paralelo a la corriente. corriente, sí. Y esto es el vector. Si fuera movimiento circunferencial uniforme, este sería el eje y esto el vector velocidad. Eje, vector velocidad. Entonces, ¿todos tienen el mismo vector ¿No? o no? Mira, este dio I, ese dio J y ese dio menos y todo. Igual que la velocidad. Aquí va para arriba, para la izquierda, para abajo, para la derecha. Ah, ya, pero todos giran como Sí, igual, sí, todos solo giran igual. que por la Este eje. posición, ya, Sí, ya. Gracias. ya. Por eso se dice que el campo magnético es rotacional. ¿Ya? No apunta hacia un único lugar, sino que va rotando. ¿Ya? ¿Más dudas? Ya. Entonces con esto vimos que el campo magnético depende de la corriente, ¿ya? Si no hay corriente no hay campo magnético, y también vimos que es rotacional, que la parte vectorial se obtiene con la regla del tirabuzón, ¿ya? Entonces, Johan, Alejandra, Elisa, ya, está todo claro. Ya sabemos cuánto vale el campo magnético en ciertas coordenadas, ¿ya? Donde no se usan todas las coordenadas, se usa la distancia más corta, la distancia perpendicular. ¿Ya? Siempre la distancia más corta es la distancia perpendicular al objeto. ¿Ya? Y ahora hay que ver, sabiendo que el campo magnético en cierto lugar del universo, en ciertas coordenadas x, y, z vale tanto, ¿ya? La pregunta es, ¿y si en x, y, z colocamos un detector de campo magnético? ¿Ya? ¿Cuánto vale la fuerza sobre ese detector? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. El detector es una corriente. Puede ser una carga moviéndose, porque si hay un electrón moviéndose o un protón moviéndose, eso ya es corriente. ¿Ya? Puede ser una carga moviéndose o pueden ser muchas. ¿Ya? Cuando hay muchas, con mayor razón, hablamos de corriente. ¿Ya? Pero en ese caso es mejor medir todo en amperes. ¿Ya? En cambio, cuando hay una carga, es mejor dar como dato la carga y la velocidad. Cuando hay muchas, es mejor dar como dato la corriente. ¿Ya? Son equivalentes. ¿Ya? Entonces, caso 1, si en x, y, z hay una carga Q con una velocidad v, ¿ya? Una carga Q con una velocidad v, ¿ya? ¿Cuánto vale la fuerza? La fuerza vale la carga por la velocidad producto cruz con el campo magnético en x, y, z. ¿Ya? Por el campo magnético en el punto donde está la carga. ¿Ya? Por otro lado, caso 2. Imaginen que en cierto punto, en ciertas coordenadas, hay un alambre por el que circula corriente. ¿Ya? Necesitamos como dato
la corriente y el largo del cable, ¿ya? Con eso ya podemos encontrar la fuerza sobre este alambre. Este alambre se llama de verdad elemento de corriente, ¿ya? La fuerza sobre un elemento de corriente va a ser igual a esto, ¿ya? Y L cruz V. La corriente es dato y este vector va a ser igual al módulo por el versor, ¿ya? ¿Qué cosa es el módulo? El largo del cable. ¿Qué cosa es el versor? Esto, ¿ya? En este caso sería Z, en este caso, ¿ya? Entonces, en este caso, en este dibujo, sería L por K tombo, ¿ya? Pero depende de hacia dónde apunte la corriente, ¿ya? Ojo que aquí dice producto cruz y producto cruz, ¿ya? Hay que calcular un determinante, ¿ya? Recordar que el módulo de A cruz B, ¿ya? A cruz B es igual a tamaño de A, tamaño de B, por el seno del ángulo entre los dos vectores, ¿ya? Módulo de A, módulo de B, seno de alfa, ¿ya? Alison pregunta, ¿vector de qué es L? L es el vector longitud, ¿ya? Vector longitud. L es el vector longitud, tiene un tamaño y un versor. El tamaño es el tamaño del cable y el versor es hacia dónde va la corriente. En este caso va en Z, ¿ya? Eso, ¿ya? Y cuando es un cable por el que circula corriente, a ese cable se le llama elemento de corriente, ¿ya? Y el caso 1 era más sencillo, era una carga, solo una carga con velocidad, ¿ya? Por si acaso, eso igual es corriente, pero la corriente mínima posible, cuando apenas una carga se mueve. Si el cable estuviera horizontal, sería Y, ¿ya? Ahí sería J, ¿ya? Si estuviera horizontal sería J, ¿ya? Si pasa de así, ¿ya? ¿Más dudas? Profe, disculpe, ahí el módulo de el K era por el eje Z, ¿no? Hay K-tombo, sí, porque va en Z, Ah, perdón, ya, ¿ya? ya, ahí sí. Que yo lo pongo en otro orden, perdón. Ya. El eje que va hacia arriba, ¿ya? ¿Más dudas? Ya. Vamos a ver el primer ejercicio. Profe, Sí, yo tengo una duda pequeña sobre el laboratorio anterior, de que si en la inductancia dime. siempre eran los valores positivos. El valor L, No, en la inductancia del laboratorio, del que hay sí, que entregar sí hoy. es positivo, sí, Siempre. sí. Ya. Y la inductancia y la capacitancia funcionan con la misma lógica de que a mayor sea su número, mayor capacidad van a tener para almacenar o provocar esta energía eléctrica o campo magnético. El condensador de energía eléctrica, el condensador almacena energía en forma de energía eléctrica, en cambio la bobina almacena energía en forma de energía magnética, ¿ya? Y a mayor que sean sus capacitancias y su inductancia, mayor energía van a almacenar. Sí,
Una magnética y una eléctrica. Eso Ya, es. gracias, profe. Ya. Ya, entonces el ejercicio dice, dos conductores verticales están separados por una distancia de 10 centímetros y están recorridos en el mismo sentido por intensidad de corriente eléctrica de 10 amperes. Y vale 10 amperes, están separados por 0,1 metros. $10 amperes para el de la izquierda y 20 amperes para el de la derecha. ¿Ya? Entonces la primera pregunta es, ¿dónde se puede anular el campo magnético neto? Letra B, si las corrientes fluyen en sentidos opuestos, ¿dónde se puede anular el campo magnético neto? Y letra C, considerando los datos iniciales, ¿a qué distancia de los conductores se anula el campo magnético neto? Ya. Voy a hacer el dibujo de nuevo. Aquí está el primer cable. Circula una corriente I1. Aquí está el otro cable. Una corriente I2. La separación D vale 10 centímetros, 0,1 metros, ¿ya? Entonces, letra A, ¿dónde se puede anular el campo? Se puede anular aquí, X menor que 0, puede ser acá, entre 0 y 10 centímetros, o acá, X mayor que 10 centímetros, ¿ya? Entonces la pregunta es exactamente dónde se anula, ¿ya? Entonces, si es que el primer cable, y aplicamos la regla del tirabuzón, o sea, el pulgar apunta hacia arriba y el resto de los dedos lo usamos como si fuera el vector velocidad, ¿ya? Vector velocidad, y eso nos va a dar el campo magnético. Significa que en la zona 1, el campo sale, ¿ya? En la zona 2 el campo entra, y en la zona 3 el campo entra, ¿ya? Porque si estuviera girando, aquí el vector velocidad sería así, justo acá adelante sería así, pero ese no lo estamos usando, ¿ya? Y justo en el pizarrón el vector velocidad entraría, y aquí también entraría, ¿ya? Lo mismo para el campo magnético, ¿ya? Entonces la zona 1 sale de la pantalla, ¿ya? Y en la zona 2 y en la zona 3 entra. Ahora voy a dibujar el cable número 2. Regla del tirabuzón, ¿ya? En la zona 1, ¿ya? Colocamos el pulgar así, y estos dedos, ¿ya? Indican cómo está girando el campo magnético. Si fuera vector velocidad, aquí el campo sale, aquí sale,
y aquí entra. Es el campo del segundo cable, ¿ya? Si fuera vector velocidad, sería así y aquí entraría, ¿ya? Entonces, si se fijan, aquí los dos campos salen. Así que, letra A, en 1 no puede ser. Nos suman 0. En 2, un campo entra y el otro sale. En 2 puede ser. Y en cambio en 3, los dos campos entran. Así que en 3 no. La respuesta es esta. ¿Ya? Puede ser en 2. ¿Ya? Letra B. Letra B, si ahora fuera en sentido opuesto. Voy a dibujar el azul en sentido opuesto. Voy a dibujar el azul de nuevo. ¿Ya? Eso es para el azul. Y ahora el rojo. Pero ahora la corriente baja. ¿Ya? Entonces ahora colocamos así los dedos, el pulgar. Entonces en 1 y en 2 sería esto. Entra. ¿Ya? Aquí entra y aquí sale. ¿Ya? Así que ahora, fíjense, ahí son opuestos, ahí la suma puede dar 0. Aquí no son opuestos y aquí este entra y este sale. También son opuestos. ¿Ya? Puede ser en 1 y en 3. ¿Ya? Pero si yo estoy lejos de la corriente pequeña, el campo, el vector campo va a ser muy chiquitito. Entonces no va a poder sumar, hacer que la suma sea 0. ¿Ya? Voy a anotar los valores de la corriente. Este es 10 amperes y este es 20 amperes. Si yo estoy en 1, voy a estar cerca del de 10 y lejos del de 20. Ahí puede dar 0. ¿Ya? Voy a estar cerca del pequeño, ¿ya? Y lejos del más grande. Así que como estoy lejos del más grande, el vector va a ser más chico. ¿Ya? En cambio, en 3, este campo azul, ¿ya? Proviene de este cable, que es muy chico, y además estoy lejos. Así que ese vector va a ser tan chico que no va a poder hacer que la suma con este otro vector rojo de 0. Así que en 3 no puede ser. ¿Ya? En 1 sí, pero en 3 no. ¿Ya? Ya. Y letra C, con los datos originales, donde la suma da 0. Donde la suma da 0. ¿Ya? Entonces, sabemos que con los datos originales se anulan en 2. ¿Ya? Letra C, sabemos que se anulan en la zona 2. Se anulan aquí, ¿ya? No sabemos cuánto vale X, ¿ya? Pero se anulan ahí. Entonces, el campo 1 vale mu por I1 partido por 2πx, mientras que el campo 2 vale mu por I2 partido por la distancia al cable 2. 2pi
por la distancia al cable 2. ¿Ya? Y si la suma da 0 es porque el tamaño de B1 es igual al tamaño de B2. Se anulan, por lo tanto, mu por I1 partido por 2πx es igual a mu por I2 partido por 2pi por 0.1 menos x. ¿Ya? Multiplicamos cruzados, simplificamos, queda corriente 1 por 0.1 menos x es igual a corriente 2 por x. ¿Ya? Sería 1 menos 10x es igual a 20x, o sea que 30x es igual a 1, ¿ya? X vale 1 dividido por 30. ¿Ya? Se anulan en la posición X igual a 3.33 centímetros según el dibujo que hice, o sea que X se empieza a contar en el cable de la izquierda. ¿Ya? Ahí X vale 0. Y esa es la respuesta. Ahí se anulan. ¿Ya? Ojo que el ejercicio no parte así, ¿ya? El ejercicio parte así, ¿ya? Viendo los vectores, ¿ya? Viendo vectorialmente dónde se anulan y una vez deducido si es en 1, 2 o 3, ahí se escriben estas ecuaciones, ¿ya? Lo digo porque muchas personas parten con eso y eso está malo, ¿ya? Pueden haber situaciones donde no se anulen en 2, puede que se anule en 1 o en 3. ¿Y eso cómo lo sabemos? Por análisis vectorial, usando la regla del tirabuzón. ¿Ya? Profesor, ¿Sí, Alison? profe, que no entendí la regla del tirabuzón, porque en el punto 1 era hacia adentro, después hacia afuera. Entonces no entendí por qué uno era hacia afuera y otro no, si la corriente iban hacia arriba las dos. ¿Ya? Ya, dos cables, uno negro y otro rojo. Corriente hacia arriba y corriente hacia arriba. ¿Ya? Primero, para el negro, usemos la regla del tirabuzón. ¿Ya? Si esa es la corriente, los dedos indican cómo va girando el vector campo magnético. ¿Ya? ¿Sí? Ahí. Esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Entonces, justo en 1, los dedos salen, justo adelante, ¿ya? Los dedos van así, y justo en 2, los dedos entran. ¿Ya? Entonces, aquí en 1 sale, Ah, justo acá adelante es así, pero eso no lo estamos contando, y justo acá entra, 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 ¿ya? Y aquí sale, sale, sale. Ese es para el negro. Ahora para el rojo. Para el rojo. Para el rojo. Justo en 1 y en 2 sale. Sale, sale. ¿Ya? Sale. Justo adelante hace esto, pero eso no lo estamos contando. Y justo acá hace esto. Entonces aquí entra, entra, entra.
No puede dar 0, van para el mismo lado. No puede dar 0, van para el mismo lado, pero aquí sí. Ahí se oponen. ¿Ya? Ahí se oponen. Así que en este ejercicio se anulan en la zona 2. Entonces, como en el punto medio, donde estén en dirección opuesta, ahí se anulan. Pero no está bien dicho punto medio, porque dio 3.3, y esa no es la mitad. La mitad sería 5. Ah, sí, ya, ¿Ya? se entiende. Entre uno y otro, sí. Ya, gracias, profe. Ya. ¿Más preguntas? Ya. Aprovechemos de pasar lista. Nombre y apellido en el chat, por favor. Alejandra, Johan, Luciano, Isadora, Diego, Felipe, Juan José, Montserrat. Pero, Martín. profe, no hay un método más preciso, Sí, porque, pero claro, en 1 y 2 no están directamente hacia saliendo, es como un movimiento, como una no, aceleración no, mira, centrípeta, como si fuera. no. Es que justo cuando este es el pizarrón. Entonces, Sí, justo en uno sale. Adelante, eso no es el pizarrón, eso no se cuenta. Y después cuando entras, sí, acá. Justo cuando lo intersectas. ¿Ya? ¿Ya? Lo voy a dibujar de otra manera. o por eso, cuando está como girando, para después entrar, ahí se toma como que sale. Y técnicamente no va ni hacia adentro ni hacia afuera, está como hacia el lado. No sé si me entiende. No. Mira, aquí va el ojo. ¿Ya? Ahí va el ojo. Entonces esa persona observa esto. ¿Ya? En vez de ver el cable así, ahora lo ve así. ¿Ya? Regle el tirabuzón. ¿Ya? Este es el pizarrón. Entonces justo aquí va así. Y justo aquí va así. Aquí sale del pizarrón y aquí entra. ¿Ya? Imagínate que fueran vectores de velocidad. Sí, a eso me refiero. Pues entonces, por ejemplo, esos vectores de velocidad que no están como Eso, paralelos al que esos mismos. eso está fuera del pizarrón, no se cuenta. Está fuera del pizarrón. Ah, ya, Este es el pizarrón. ¿Ya? ya. Ya. Sí, ahí se entiende mejor. Gracias, profe. Ya. No se cuenta porque están en diagonal, ¿ya? Y en este curso de electromagnetismo no vamos a estudiar vectores en diagonal porque es muy complicado, ¿ya? Pero ingenieros que se especializan en esto, claro que estudian los vectores en diagonal. Nosotros lo vamos a estudiar con I, con J o con K. Más sencillo, ¿ya? Pero esos no se anulan después Eh, con el sí, que se sí, devuelven, pero ¿no? más Sí, difícil la ecuación y no la vamos a ver, ¿ya? ya. Gracias, Solo vamos a profe. estudiar cuando intersecta el pizarrón. Ya, gracias. Eso quería saber qué pasaba con ellos. Ya, Gracias. ok. ¿Más dudas? Ya. Ejercicio 2. Vectores en diagonal, ¿hay algún libro que los trate? Sí, por ejemplo, Alonso y Fin. Alonso y Fin. ¿Ya? El volumen 1 es de mecánica y el volumen 2 es de electromagnetismo. ¿Ya? Ahí salen en diagonal. ¿Ya? Ejercicio 2. Un equipo de resonancia magnética nuclear es capaz de emitir potentes campos magnéticos con el que es posible determinar el espectro de resonancia magnética nuclear de una molécula
y así deducir su estructura. En este caso, el equipo genera un campo magnético que vale 7,9, menos 6 Tesla. Considere unión M más N, no sabemos cuánto vale N, que ingresa al equipo con una velocidad igual a 2,5,4 metros por segundo, de modo que experimenta una fuerza magnética que vale menos 2,11 por 10 a la menos 17 en X, 1,28 por 10 a la menos 17 en Y, y menos 5,44 por 10 a la menos 18 en Z, Newton. ¿Cómo se moverá el ión si la velocidad es paralela al campo magnético? Voy a anotar los datos. Letra B, ¿cómo se mueve el ión si la velocidad es perpendicular al campo magnético? Y letra C, de acuerdo con los datos iniciales, calcule el valor de N. ¿Ya? Ya. Letra A, la fuerza, sabemos que vale la carga, velocidad, producto cruz con el campo, así que el tamaño de la fuerza va a ser módulo de la carga, módulo de la velocidad, módulo del campo por el seno del ángulo entre los dos vectores. ¿Ya? Si la velocidad es paralela al campo magnético, alfa vale 0, seno de 0 es 0 y esto da 0, entonces B es constante. Si la fuerza es 0, la aceleración es 0, la velocidad es constante y se va a mover con movimiento uniforme rectilíneo. ¿Ya? O sea, si la velocidad era 3J, va a seguir moviéndose con 3J. El campo no le va a afectar. ¿Ya? Es como si el campo no existiera. ¿Ya? Entonces, si una corriente es paralela al campo, el campo no va a afectar a la corriente. ¿Ya? No lo va a poder detectar. Letra B, pero si la velocidad es perpendicular al campo, significa que alfa vale 90 grados, ¿ya? Alfa vale 90 grados, entonces, si este fuera el vector velocidad, ¿ya? Este es el campo magnético, 90 grados, ¿ya? La fuerza valdría, ahí dice seno de 90, eso es 1, la fuerza valdría esto, sería constante, ¿ya? Fuerza constante, ¿ya? Así sería la fuerza, ¿ya? Fíjense que, y su tamaño no cambia. Una fuerza perpendicular a la velocidad, ¿ya? Letra B,
Si B es perpendicular al campo magnético, entonces la fuerza va a ser perpendicular a la velocidad, ¿ya? Y además, el tamaño de la fuerza va a ser constante, ¿ya? Ese movimiento ustedes lo vieron el semestre pasado. Un movimiento donde la fuerza es perpendicular a la velocidad y el tamaño de la fuerza no cambia. Ese movimiento se llama movimiento circunferencial uniforme, ¿ya? Entonces, se moverá con MCU, movimiento circunferencial uniforme, ¿ya? Letra C. ¿Cuánto vale N? ¿Ya? El ion era M más N, entonces la carga vale N por E, ¿ya? N veces E. Así que el tamaño de la fuerza va a ser, según esto, ¿ya? No sabemos cuánto vale alfa, ¿ya? Así que hay que hacer el producto, el determinante, el producto plus, ¿ya? F vale la carga por IJK, ¿ya? Estoy usando esta fórmula, esa, ¿ya? Por la velocidad, 254 por el campo, 7, 9, menos 6, ¿ya? Daría 5, 9, 4 menos 6. El que sigue es 2, 7, 4, 6. Y el que sigue es 2, 7, 5, 9. En X da 30 menos 36 menos 6 en X. En J da 12 menos 7 por 4. Y por eso, y eso multiplicado por menos de nuevo, ¿ya? Da 16. Y en Z da 18 menos 7 por 5 da menos 17. Esa es la fuerza, ¿ya? Módulo de la fuerza. La fuerza vale Q por menos 6, 16, menos 17. Entonces, el módulo de la fuerza, usamos Pitágoras. Eso da 24.1 por Q, ¿ya? Por otro lado, con este dato calculamos el módulo, ¿ya? Que sería raíz cuadrada de 2.11 por 10 a la menos 17 al cuadrado más 1.28 por 10 a la menos 17 al cuadrado más 5.44 por 10 a la menos 18
al cuadrado y a la 1/2. (2.53 por 10 a la menos 17). Entonces, este número es igual a este. (24.1 por Q es igual a 2.53 por 10 a la menos 17). Despejamos Q. (1.05 por 10 a la menos 18). Faltó una raíz por ahí. Voy a revisar esta igualdad, ¿ya? Donde dice módulo de B cruz B partido por el módulo de la fuerza partido por el módulo de B cruz B. Parece que copié mal los números. Voy a hacer el producto cruz de nuevo. Ese está bien. Faltaría producto cruz.
Claro, había que restar, entonces en el primero da menos 66, ¿ya? Sería 5 por menos 6, menos 4 por 9, ¿ya? El segundo da 40, da 40, sí. Ese es 2, 7, 4 menos 6, ¿ya? Y el tercero da menos 17. Sí, menos 17. ¿Ya? Porque ese es 2, 7, 5, 9. ¿Ya? Sí. Entonces, módulo de F. Da 79Q. ¿Ya? Ahora, ese número 79Q tiene que ser igual a este. ¿Ya? $79Q es igual a 2.53 por 10 a la menos 17. La carga vale 3.2 por 10 a la menos 19. Dividimos por E. 1.6 por 10 a la menos 19. Y eso es 2. ¿Ya? Entonces el ion es M más 2. ¿Ya? Le faltan 2 electrones. Entonces, Johan dice, al sacar la raíz se obtiene 3.2 por 10 a la menos 19, correcto. Y eso es 2 veces la carga de un protón. ¿Ya? Es 2 veces positivo, le faltan 2 electrones. Ya. ¿Dudas? Eh, Cuando trabajamos con campo magnético hay que utilizar el producto cruz, ¿ya? Y eso es con un determinante, que lo vieron el semestre pasado. Aquí lo vamos a volver a usar. Y además hay que recordar que el módulo se puede sacar con Pitágoras, o en el caso del producto cruz es módulo del primer vector, módulo del segundo vector, por seno del ángulo entre los dos vectores. ¿Ya? Johan tiene una pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Ya? Johan leyó sobre la relación carga-masa. Claro, sí. Eh, es una tecnología que se llama tecnología de Electrospray, ¿ya?
electrospray. Y lo que se hace es, cuando se tiene gas ionizado, con la tecnología de electrospray, uno sabe cuántos electrones le sobran o le faltan. El valor de la carga uno la sabe, ¿ya? Y gracias a eso, como uno sabe cuánta carga tiene, ¿ya? Se observa cómo se mueve el ion en un campo magnético, ¿ya? Y como vimos en este ejercicio, cuando la velocidad es perpendicular al campo, se mueve con MCU, con movimiento circunferencial uniforme. Y se puede calcular la fuerza, tal como lo hicimos nosotros, ¿ya? Pero esa fuerza, ese número que calculamos, además es la fuerza centrípeta, masa por v cuadrado partido por el radio. Así que, como está la masa, uno puede encontrar la masa del ion o el isótopo al cual pertenece, ¿ya? Puede ser una muestra de hierro con distintos isótopos de hierro, lo convierten en ion aplicando unos 1500 grados, aplica la tecnología de electrospray, le agregan o le quitan electrones, ven cómo el ion se mueve en un campo magnético y con eso saben qué tipo de isótopo es, ¿ya? Para eso sirve la relación carga-masa. El primero que lo hizo fue Millikan, ¿ya? Millikan, ¿ya? Y se llama experimento de la gota de agua, ¿ya? O de la gota de aceite, ¿ya? Y así encontró la relación carga-masa para el electrón, ¿ya? Ya, esa es la respuesta para Johan. Alison tiene otra duda. ¿Cuál duda, Alison? Díganos. Aló, hola, ¿Sí? sí, profe. Es ¿Sí? que, por ejemplo, las funciones era de laboratorio. Las aplicaciones de las bobinas son muchas y que se utilizan, no sé, un motor, algo eléctrico, ya, etcétera. Pero en el condensador no encontré nada así, ¿cómo decirlo? Que se pudiera construir algo gracias a su uso. Por ejemplo, gracias a la bobina y al campo magnético se hace el motor eléctrico, pero nada relacionado así con el condensador. Sí. Bueno, hay O sea, muchos ejemplos de leí que el condensador como que estabiliza la descarga. como las Sí, cargas y descargas. sí. Pero no encontré esto en algún objeto, aparato eléctrico, Ya. etcétera. A ver. El primero dice que tiene que mencionar un mecanismo. Y el mecanismo está entre comillas. Y explicamos lo que era un mecanismo. No es algo obligatoriamente artificial. Puede ser una molécula, tejido humano, tejido biológico, un átomo, puede ser hasta planetas, galaxias. Pero la idea es que siempre haya de por medio eh, un... en el caso de un condensador, tiene que haber carga, una placa con carga, otra placa con carga y un dieléctrico o un aislante, ¿ya? Y esa Sí, estructura, que es carga, aislante, carga, hay muchos ejemplos, ¿ya? Entonces, te voy a dar un ejemplo, pero como te voy a dar yo el ejemplo, no lo puedes poner en el informe, ¿ya? ¿Ya? ya, Estos son sí. como, creo que 10 Es puntos o como, 15. no, pero ¿Ya? es para saber hacia dónde Ya. puedo investigar. Ya te doy un ejemplo. Los electrocitos de una mantarraya son células planas. Una se carga positiva, la otra negativa, y al medio hay un fluido que es dieléctrico. Entonces, un condensador. Son dos células que actúan como condensadores. ¿Ya? Por eso las mantarrayas dan corriente, porque Profe, sus células son condensadores. ¿Ya? Es un ejemplo. por favor. Disculpe, ¿le puedo Ya, hacer una gracias, consulta? profe. Sí. ¿Josefina? Sí, tiene que cumplirse estrictamente todos los, como los, ¿cómo se llama? Todos los requisitos que cumple un condensador, porque como son más artificiales, como que igual es un poco complejo encontrar algo que cumpla como con todos los requisitos, por así decirlo. O tiene que ser lo que usted mencionó nomás. Normalmente cumple con todos los requisitos.
En el caso de los electrocitos, cumple con todos los requisitos. Hay una placa que es una célula positiva, otra negativa, hay un dieléctrico, se almacena energía como Pero campo eléctrico. por ejemplo, en esas placas se cumple esto de que son iguales pero opuestas las Sí, cargas. sí, Sí se cumple, sí, ya. Entonces en el ejemplo se tendría que cumplir ese requisito. sí. Porque Ya, el condensador es condensador porque la carga total es cero. Entonces una carga es más Q y la otra es menos Q. ¿Ya? ya. Ya eso quería saber. Gracias. Sí. Les doy otro ejemplo de condensadores, ¿ya? Que es una idea ingeniosa que tuvo Tesla, ¿ya? Que dos esferas, una esfera dentro de otra, ¿ya? Entonces, una esfera tiene carga más Q, entre medio hay aire, que es un aislante, y la otra esfera tiene carga menos Q, así que un condensador, ¿ya? Entonces Tesla dijo, la primera esfera es el planeta Tierra, que tiene carga. ¿Tiene carga o no tiene carga? Sí, tiene carga, ¿ya? La carga no es cero, así que es la esfera que está dentro. Después viene la atmósfera, que es aislante. Y la pregunta es, ¿y dónde está la otra placa? ¿Ya? La otra placa que tiene la carga opuesta de la Tierra, ¿ya? Porque el universo no tiene techo, entonces como que no hay no hay otra placa, ¿ya? Y todo el mundo decía, hasta ahí llegó la explicación, no es un condensador, porque falta la otra placa, ¿ya? Entonces Tesla dijo, no, la otra placa existe, pero está en el infinito. Entonces, coloquen en la, Tesla le dijo a sus colegas, coloquen en la fórmula que la otra placa que tiene la carga opuesta está en el infinito y van a ver que funciona. Y efectivamente funciona. Eso es increíblemente ingenioso, ¿ya? Tener una placa es lo mismo que tener dos placas, de modo que la otra está en el infinito. Y gracias a eso, a ver la Tierra como un condensador, a pesar de que la otra placa no se ve, ¿ya? Gracias a eso, Tesla hizo la torre de Wardenclyffe, que es una torre que permite tener energía eléctrica gratuita, porque usa la Tierra como un condensador y la energía eléctrica está en el aire. Así que en vez de enchufar algo, en vez de enchufarlo a la red eléctrica, uno tiene que sacar una antena y captar la energía. Fue demasiado ingenioso, ¿ya? Todo el mundo ve una placa cargada que es la Tierra, pero Tesla dijo, no, hay dos, pero la segunda está en el infinito y funciona. ¿Ya? Suena un poco pillo, sí, suena un poco pillo, pero es válido. ¿Ya? Es válido y uno dice, pero ¿cómo eso no puede ser? Pero cuando uno ve la fórmula y coloca que el otro está en el infinito, funciona. Fue demasiado ingenioso Tesla. ¿Ya? Ya. Profe, ¿Sí? siguiendo con el tema de los condensadores, como preguntaba una compañera en el chat, es que, por ejemplo, en el área biológica es como muy indirecto el uso de, no sé, una carrera como farmacia o ingeniería en alimentos o en química, porque, mm, a ver, si vemos como en la célula ya encontramos, o en cualquier parte de un ser vivo, encontramos algún mecanismo que funcione como un condensador, pero eso no se ocupa como muy directamente en la carrera. Por ejemplo, dio el ejemplo de cómo una mantarraya es relevante para cualquiera de las 4 carreras de la universidad. Mm, No sé si me entiende un poco. sí. Bueno, este informe de laboratorio lo han hecho alumnos de semestres anteriores y han dado ejemplos de todas las carreras, ¿ya? Así que existe, ¿ya? Existen ejemplos de química, bioquímica, ingeniería de alimentos, etc. Pero yo no, como grupo no tenemos que como dar ejemplos de una pura carrera. Por De la ejemplo, en carrera de... condensadores puedo dar más de bioquímica porque, no sé, en ingeniería o en farmacia no hay casi ningún ejemplo útil, pero Sí, para química puedo como ir variando en las carreras, según el ejemplo, ¿no? sí, pero la verdad es que hay ejemplos para todos, está igual repartido. Te lo digo yo porque he revisado informes de semestres anteriores, ¿ya? Y hay ejemplos de todas las carreras. Ya, profe. Eso. Profe, Gracias. ¿Ya?
¿Profe? Johan, sí, ¿Puedo hacer una pregunta sobre el condensador que encontramos, condensador entre comillas, que encontramos nosotros? ya, dime. Resulta que hay una cosita que es la... estoy buscando el nombre de nuevo. Pero básicamente usa una diferencia de capacitancia, funciona súper parecido a un condensador, con la diferencia de que no guarda energía, simplemente mide una diferencia de capacitancia para medir la presión, por ejemplo, de un gas en una reacción. ¿Serviría como ejemplo? Eh, Mide la Porque presión de un gas, son las dos placas, igual que un condensador, ¿ya? pero mide la, ¿cómo se dice? Cómo va variando el medio, y dependiendo de cómo va variando el medio es cuánta carga puede contener ese Es un condensador, entre comillas. condensador, sí, es un condensador. ¿Está bien? Entonces, Sí. perfecto. Y déjeme buscar el nombre. Lo digo al tiro. Profe. Sí, Es un... Eh, ah, eh, no, que yo también quería hablar sobre mi ejemplo de condensador. No sé si puedo decir el nombre, que va a ser como más sencillo. ya. O, Dale. o eso tomaría como soplar o algo así. Eh, Yo decidí ocupar la membrana de una neurona, pero no sé si es válido porque de cierta forma aún hay aniones va, aún hay cationes en la parte interior de la célula. Entonces, no sé si es se válido consideraría condensador. porque cuando hay carga positiva adentro, afuera hay carga opuesta. Así que sí. Bien, Y entre medio hay una membrana de lípidos que es aislante. Así que sí. Profesor, ¿Sí? gracias. Ya. yo ocupé, perdón, yo ocupé un ejercicio muy parecido al que dijo Martín, pero no aplicado a neuronas, pero sí aplicado a un sistema biológico. Entonces, Ya. por eso le preguntaba por esto de que si las cargas tienen que ser iguales, porque tengo entendido que como que nunca van a ser iguales las cargas como del medio y de la parte externa de la célula, pues no van a ser iguales y opuestas, como que igual hay una diferencia, Ah, no sé si me ya. explico. Eh, Puede ser igual o puede ser distinta. Hay una situación que se llama célula en equilibrio. Significa que primero, si no fuera un tejido vivo, actuaría como una membrana semipermeable. Entonces, por presión osmótica, empezarían a entrar iones, ¿no es cierto? Por presión osmótica. Pero la célula, como está viva, ¿ya? Se opone a la presión osmótica con un campo eléctrico, ¿ya? Y es el estado de equilibrio, y en el estado de equilibrio son iguales. Entonces, lo que tú me estás diciendo es cuando no está en el equilibrio, pero si el tejido vivo alcanzara el equilibrio serían iguales. Así que está bien igual lo que tú me estás diciendo. Es como estudiar un condensador cuando todavía no está totalmente cargado, cuando está en proceso de cargarse. Así que está bien. Ah, ya, gracias. Ya. Alguien me iba a dar un ejemplo del aparato que mide la presión. Sí, aquí lo encontré. Estaba confundiendo un poco con otro. Básicamente usa la permitividad estándar, la del vacío, ¿Ya? y lo que va variando es dependiendo de cuánto gas uno vaya teniendo, cuánto líquido vaya teniendo, vaya ingresando en el recipiente, va moviendo un poco una de las placas y las va separando. Y al Ya, separar las placas aumenta la capacidad de guardar carga, por así decirlo. Y claro. con esa Está diferencia bueno. de capacidad hace un par de cálculos extra y puede decidir cuánto se movió la placa. Y al decir cuánto se movió la placa frente al tamaño del envase, Ya, puede decir cuánto material se agregó o cuánto gas se generó en la reacción, ya. etc. ¿Y cómo se llama el aparato? Es eh, un sensor capacitivo de desplazamiento. Sí, está bueno. Sí, claro que sirve. Sí, Perfecto. súper Gracias. bien. Ya. Ya. Dejamos hasta aquí esta tutoría. Ya. Y mañana nos vemos nuevamente en el seminario de electromagnetismo. ¿Ya? Me despido, que estén bien. Hasta luego.
Profe, otra cosa. Allá. Sobre el ejercicio 3, la pregunta B dice, si la velocidad del electrón fuera tanto, ¿hacia dónde tendría que apuntar el campo magnético para conseguir un incremento de la rapidez? ¿Por qué no existe un campo magnético que cumpla eso? Ya. Porque cuando haces el producto cruz te da 0. ¿Siempre? Sí. Como... No, pero con los datos de ese ejercicio. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, si es que hubiera algún producto cruz que no diera 0, igual se podría cumplir, Sí. como la idea. Sí. Ah, ya. Se podría, habría que hacer un análisis más profundo, pero si te da 0, la fuerza vale 0. Entonces, no puede. Ah, ya. Ya. Gracias. Ya. Esté bien. Igual. Hasta luego.